Un día después de ser acusado por tercera vez, el expresidente Donald Trump se quejó del tiempo y el costo invertido en muchas batallas legales y pidió a la Corte Suprema que interceda por él. Mi oponente político me ha golpeado con un aluvión de causas judiciales débiles que me requieren grandes cantidades de tiempo y dinero, se quejó Trump en su red social Truth Social. Son recursos que se habrían destinado a anuncios y mítines de campaña, y ahora tendrán que gastarse en la lucha contra estos matones de la izquierda radical, en numerosos tribunales en todo el país. Estoy liderando en todas las encuestas, incluso contra Joe, pero este no es un campo de juego nivelado. Esto es interferencia electoral y la Corte Suprema debe interceder. Trump se declaró inocente este jueves de 4 cargos penales relacionados con la investigación del fiscal especial Jack Smith sobre los intentos de anular las elecciones presidenciales de 2020. Después de la audiencia, Trump criticó los últimos cargos y describió la acusación como una persecución a un oponente político. Esto es una persecución a un opositor político. Se suponía que esto nunca sucedería en los Estados Unidos, dijo Trump mientras daba breves comentarios este jueves antes de abordar su avión privado de regreso a New Jersey. Esta es una persecución a la persona que lidera por números muy sustanciales las primarias republicanas y superando a Biden por mucho. Entonces, si no puedes vencerlo, lo persigues o lo procesas. No podemos permitir que esto suceda en los Estados Unidos, añadió. ¿Cuáles son los cargos contra Trump? Trump se enfrenta a 4 cargos, entre ellos conspirar para defraudar a Estados Unidos y obstruir un acto oficial. Este último, un cargo que ya se ha presentado con éxito contra agitadores que interrumpieron en el Capitolio el 6 de enero. En otro cargo presentado contra el expresidente, los fiscales se basan en una ley de derechos civiles de la era de la reconstrucción, que prohíbe las conspiraciones para privar a una persona de sus derechos, en este caso, el derecho a votar y a que su voto sea contado. Trump, dijo el fiscal especial en la acusación, estaba decidido a permanecer en el poder, después de perder las elecciones de 2020 y, con 6 presuntos cómplices no acusados, orquestó un complot para anular los resultados en y hasta el 6 de enero. Los fiscales sostienen que Trump explotó el caos y la violencia del 6 de enero en un intento de mantener vivos sus esfuerzos por anular su derrota electoral. La acusación también alega que Trump y sus cómplices engañaron a personas de 7 estados para que crearan y presentaran certificados en los que afirmaban ser electores legítimos. Se espera que Trump hable en la noche de este viernes durante la cena de verano del Partido Republicano de Alabama, en Montgomery. Los problemas de dinero de Donald Trump. ¿Será Donald Trump acusado por la vía penal en Georgia de haber intentado anular los resultados de las elecciones de 2020 en dicho estado? Obviamente, por el momento nadie le sabe con certeza, pero si nos fiamos de las recientes declaraciones de Fani Willis, la fiscal de distrito del condado de Fulton, la respuesta es un rotundo sí. ¿Y quiénes parecen estar seguros de que se avecina una acusación? Pues Trump y sus abogados, que hace poco perpetraron un último intento desesperado para que un juez recusara a Willis del caso y desechara las pruebas acumuladas por un gran jurado especial. Por desgracia para el equipo de Trump, el juez no solo rechazó la petición, sino que básicamente dijo a los abogados del expresidente que dejasen de perder el tiempo con tonterías de aficionados. En efecto, el pasado lunes, el juez Robert McBurney echó por tierra el recurso de Trump, afirmando que el expresidente de Estados Unidos no tiene derecho a solicitar la recusación de Willis y que las pruebas recogidas hasta ahora sean desechadas, calificando los daños que sus abogados sostienen que ha padecido como resultado de la investigación como insuficientes, especulativos y no acontecidos. McBurney también acusó básicamente a los abogados de Trump de presentar documentación frívola que solo se podría esperar de un estudiante de primero de derecho. En el futuro, animamos a los abogados a cumplir con la normativa profesional de preguntar al personal de la Cámara sobre el calendario y los plazos antes de sobrecargar a otros tribunales con solicitudes legales innecesarias e infundadas.
Por no mencionar que McBurney aprovechó la oportunidad para poner en relieve que, en lugar de haber salido perjudicado por la investigación, Trump de hecho ha recaudado mucho dinero gracias a las numerosas investigaciones criminales y acusaciones de las que ha sido objeto. Para algunos, ser objeto de una investigación criminal puede, al más estilo de Rupertinsky, convertirse en capital político de primera magnitud, por lo que parece más providencial que problemático. En cualquier caso, el mero hecho de ser objeto de una investigación no da derecho a presentar una demanda para detener dicha investigación ante un tribunal. En cuanto a afirmaciones de Trump de parcialidad por parte de Willis, el juez aparentemente utilizó parte de su sentencia de 9 páginas para referirse a los ataques de Trump contra Willis. La persistencia de la fiscal de distrito no ha sido partidista, en sentido político, ni política, lo que supone un marcado y refrescante contraste contra la corriente de improperios personales que fluyen por parte de uno de los demandantes. Ya en mayo, Willis anunció en una carta dirigida a los funcionarios del condado de Fulton que la mayor parte de su oficina trabajaría a distancia entre el 31 de julio y el 18 de agosto, una medida que en gran medida se ha considerado indicación de que se podría revelar la acusación contra Trump durante ese periodo. El pasado sábado declaró lo siguiente a la filial de NBC en Atlanta: "Llevamos 2 años y medio trabajando en esto. Estamos listos para empezar". Como explica Times, mientras que a los Super PAC se les permite recaudar cantidades ilimitadas de dinero, a los PAC ordinarios se les prohíbe aceptar donaciones de más de $5,000 del imperativo legal, lo que ha llevado a más de uno a concluir que se podría haber infringido la ley cuando Make America Great reembolsó dinero a Save America. No sé si llamarlo reembolso, cambia la ilegalidad fundamental, declaró Abad Noti, ex abogado de la Comisión Federal Electoral, añadiendo que entre el Super PAC y el PAC de Trump se envíen decenas de millones de dólares de un lado a otro en función de quien necesite más el dinero, da a entender claramente la concurrencia de una coordinación financiera ilegal. También se apresuraron a sugerir que los reembolsos no fueron del todo legítimos desde el equipo de la campaña de Ron DeSantis, cuyo director de respuesta rápida declaró al Times que las abuelas seguidoras de Trump han sido estafadas, utilizando su cheque de seguridad social para pagar las facturas legales de un multimillonario. Mientras tanto, un portavoz de la campaña de Trump insistió a través de un comunicado en que nada podría estar más lejos de la verdad. Todo se hizo de acuerdo con la ley y contando con el asesoramiento de un abogado. Cualquier insinuación repugnante de lo contrario, máxime por parte de donantes demócratas, no supone más que un pobre intento de distraer del hecho de que el presidente Trump lidera esta carrera, tanto en las encuestas como en la recaudación de fondos, y es el único candidato que vencerá al corrupto Joe Biden. Según una encuesta publicada el martes por el diario The New York Times, el presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, que se presenta a la reelección, y Trump empatarían en los comicios del próximo año con un 43% de los votos cada uno. Trump se declaró el jueves no culpable ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia, en Washington, de los 4 cargos que se le imputan por supuestamente intentar revertir el resultado de la votación de 2020, en la que perdió frente a Biden. La culminación de esos esfuerzos fue el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando una turba de seguidores de Trump irrumpió en la sede del Congreso mientras se celebraba una sesión conjunta de las cámaras para ratificar la victoria electoral de Biden. La jueza Moxila Upadhyaya aceptó el jueves dejar libre a Trump, tras la lectura de los cargos contra él, y fijó la siguiente vista contra el exmandatario para el 28 de agosto.